Hola, buen día. En este video voy a presentar un análisis comparativo de dos sistemas educativos que se implementaron en México durante el siglo XX, la educación socialista y la educación de la Unidad Nacional. El objetivo será analizar sus características principales, su impacto en la práctica docente, el currículum oculto que transmitieron, así como su influencia en la educación actual. Finalmente, compartiré una reflexión personal y una propuesta de un sistema educativo ideal para México. La educación socialista se desarrolló principalmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. Su propósito central fue utilizar la educación como una herramienta de transformación social, orientada a la justicia, la equidad y el trabajo colectivo. Entre sus principales características se encuentran el énfasis en la lucha de clases, la crítica al capitalismo y la promoción de valores como la solidaridad social y la educación laica, y obviamente científica. Además, se buscó vincular la escuela con el trabajo productivo, especialmente en contextos rurales y campesinos. En la práctica docente, los maestros enseñaban contenido relacionado con la organización social, la historia desde una perspectiva crítica y la importancia del trabajo colectivo. El docente era visto como un agente de cambio social. Y respecto al currículum oculto, este sistema transmitía una ideología socialista de manera implícita, reforzando valores como el colectivismo, la obediencia al Estado y una postura crítica hacia la religión y la iniciativa privada. Ahora hablaremos de la educación de la Unidad Nacional. Por otro lado, la educación de la Unidad Nacional se desarrolló a partir de la década de los 40, en un contexto de industrialización y búsqueda de estabilidad política, ya que su objetivo principal fue fortalecer la identidad nacional y promover la cohesión social. Este sistema se caracterizó por un enfoque nacionalista y la promoción de valores cívicos y morales y la unificación de los contenidos educativos que tenía todo el país. Se redujo el discurso ideológico radical y se priorizó el orden y la disciplina. En la práctica docente se promovían actos cívicos, el respeto a los símbolos patrios y una visión homogénea de la historia nacional. El maestro tenía un rol principalmente de ser un transmisor de conocimiento. En cuanto al currículum oculto, se reforzaban valores como la obediencia, el respeto a la autoridad y el conformismo social, dejando de un lado la diversidad cultural y las desigualdades sociales. Ahora hay una comparación crítica. Ambos sistemas tienen similitudes importantes. Los dos fueron impulsados por el Estado utilizando la educación como medio de transformación social y mantuvieron un control centralizado del currículo. Sin embargo, también presentan diferencias claras. La educación socialista tenía un enfoque crítico y transformador, mientras que la educación de la Unidad Nacional buscaba estabilidad y cohesión. El primer sistema promovía la conciencia social y el pensamiento crítico, mientras el segundo privilegiaba la uniformidad ideológica y el nacionalismo. En su contexto histórico, la educación social contribuyó a la politización de sectores obreros y campesinos, mientras que la educación de la Unidad Nacional ayudó a consolidar una identidad nacional durante este proceso de industrialización del país. Ahora, daré mi reflexión personal, ya que desde mi punto de vista puedo considerar que la educación socialista fue una de las etapas más relevantes en la historia educativa de México, ya que reconoció la educación como una herramienta para la transformación social y la reducción de desigualdades. Aunque su enfoque ideológico fue cuestionado, aportó una visión crítica que sigue siendo necesaria en la educación actual, especialmente ante los problemas sociales de nuestra actualidad, como económicos y culturales, el cuales enfrentamos hoy en día. Y para finalizar, daré una propuesta educativa que siento que puede ayudar a nuestro país. Esto se basa en el nivel secundaria y considero fundamental un enfoque humanista e inclusivo. En este sistema debemos integrar el desarrollo socioemocional, el pensamiento crítico y el uso responsable de las tecnologías digitales. Además,
Debemos responder a factores sociales como la desigualdad y la diversidad cultural, así como los avances tecnológicos actuales. Esta propuesta se va a fundamentar en el enfoque pedagógico como el constructivismo, la pedagogía crítica y el aprendizaje significativo. Y para concluir, los sistemas educativos del siglo XX, como la educación socialista y la unidad nacional, van a influir de manera importante en esta configuración de la educación actual, ya que debemos de analizar estas etapas y eso nos va a permitir reflexionar y proponer modelos educativos más pertinentes para el contexto contemporáneo. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.